Dado que d barra de x es igual a x al cuadrado, y con y de 0 es igual a 1, solo se le pidió que aproximara, y de 1 usando el método de Euler con h igual a 0.25. En primer lugar, normalmente usaríamos el método de Euler cuando no estamos capaz de resolver la ecuación diferencial. En este caso, la solución es y de x igual a e a la potencia de x al cubo dividida por 3. El valor real de y de un s con una potencia de 1,3 o aproximadamente 1.3956. Usaremos esto para determinar el error absoluto así como un error relativo para determinar qué tan bueno nuestra aproximación es. Para usar el método de Euler, asumimos el diferencial. La ecuación tiene la forma de d barra de x igual a f de x, y la condición inicial es si de x sub 0 es igual a y sub 0. H es la longitud del intervalo x, y x sub n es igual a x sub n1 más h. Y sub n es igual a, y sub n1 más h veces f de x sub n1 menos 1, y sub n1. Para empezar, determinamos x sub 0 e y sub 0 a partir de la condición inicial. Porque y de 0 es igual a 1, sabemos que x sub 0 es igual a 0, e y sub 0 es igual a 1. A continuación, determinamos x sub 1 e y sub 1. Usando nuestra fórmula para x sub n, observe que cuando n es igual a 1, x sub 1 es igual a x sub 0 más h, lo que nos da que x sub 1 es igual a 0 más 0.25, lo que equivale a 0.25. Usando nuestra fórmula para y sub n, y sub 1 es igual a, y sub 0 más h veces f de x sub 0, y sub 0. Esto nos da, mi sub 1 es igual a 1 más 0.25 veces f de 0, 1. Para determinar f de 0, 1, nosotros sustituya 0 por x y 1 por y en f de x, y, que es igual a x al cuadrado más y, cuyo aviso es igual a 0. Esto nos da mi sub 1 es igual a 1 más 0.25 veces 0, y sub 1 es igual a 1, y ahora determinar x sub 2 e y sub 2. X sub 2 es igual a x sub 1 más h, que es 0.25 más 0.25, o 0.5. Y sub 2 es igual a, y sub 1 más h veces f de x sub 1. Y sub 1, dándonos y sub 2 es igual a 1 más 0,25 veces f. De 0.25, 1. Observe, en este caso, f de 0.25, 1 es igual al cuadrado de 0.25 veces 1, y por lo tanto, y sub 2 es igual a 1 más 0,25 veces el cuadrado de 0.25 veces 1. Que es aproximadamente 1.0156, y ahora determinamos x sub 3 e y sub 3. X sub 3 es igual a x sub 2 más h, que es 0,5 más 0,25. X sub 3 es igual a 0.75. Y sub 3 es igual a, y sub 2 veces h veces f de x sub 2, y sub 2, dándonos y sub 3 es igual hasta 1.0156 más 0.25 veces f de 0,5, 1,0156. Y observe la función el valor es igual al cuadrado de 0,5 veces 1,0156, dándonos y sub 3 es igual a 1.0156 más 0.25 veces el cuadrado de 0,5 veces 1,0156. Esto nos da, mi sub 3 es aproximadamente 1.0791. Y ahora determinamos que x sub 4. X sub 4 es igual a x sub 3 más 0.25, lo que nos da x sub 4 es igual a 0.75 más 0.25, que es igual a 1. Observe aquí que tenemos x sub 4 igual a 1. Esta es la última iteración que debemos realizar con el método de Euler para hacer nuestra aproximación para y de 1. Y sub 4 es igual a, y sub 3 más h veces f de x sub 3, y sub 3, dándonos y sub 4 es igual a 1.0791 más 0.25 veces f de 0,75, 1,0791. 0.75, 1.0791. Que es igual a 1.0791 más 0,25 veces el cuadrado de 0,75 veces 1,0791, que es aproximadamente 1.2308. Esta es nuestra aproximación para y de 1 usando el método de Euler, donde h es igual a 0.25. Comparemos esto con el valor real de la función en la siguiente diapositiva. En realidad, antes de hacerlo, veamos el gráfico de la derecha.
El gráfico azul es la solución particular, donde podemos ver que y de 1 es igual a e a la potencia de 1,3, o aproximadamente 1,3956. El gráfico rojo será el gráfico formado mediante el método de Euler. Observe, el punto más correcto es el punto 1, 1.2308. Que es el punto x sub 4, y sub 4. Y ahora determinemos el error absoluto y el error relativo. El error absoluto es igual al valor absoluto de la diferencia del verdadero valor de la función y la aproximación, que en nuestro caso es 0.1148. El error relativo suele ser una mejor indicación de si el error es aceptable. El error relativo es igual al error absoluto dividido por el valor absoluto del valor verdadero. Si se convierte en un porcentaje, el error relativo es de aproximadamente el 8,23%. Si se acepta un error de hasta un 10%, entonces la aproximación de que nos pareció aceptable. Espero que esto te haya resultado útil.